Mushoku Tensei, volumen 13, capítulo 7. La ceremonia de boda. Yo había planeado dormir solo la noche que me convertí en un rey del agua. Dormir solo. Esto era principalmente porque tanto Roxy como Sylvie estaban exhaustas, así que no parecía ser el momento para un poco de romance. Yo también estaba gratamente cansado, pero sabía que no sería capaz de mantener las manos lejos si entraba a la cama con alguna de ellas. Así que había decidido que todos dormiríamos en habitaciones diferentes. Pero, cuando mencioné esto a Aisha, ella insistió en que quería dormir conmigo. Este tipo de cosas habían ocurrido muchas veces en el pasado. Yo nunca la invité frecuentemente, pero cuando ella me pidió dormir conmigo, nunca le dije que no. No había razón para rehusarme, así que le di mi permiso. Por supuesto, esta iba a ser una clase de descanso estrictamente platónico. Pero, mientras Aisha celebraba, me di cuenta de que Norn estaba mirando con algo así como envidia en sus ojos. Aunque, conociéndola, probablemente no tenía mucho caso invitarla a unirse a nosotros. Al menos, esa fue mi suposición. Pero cuando le pregunté solo por educación, Norn aceptó inmediatamente. Terminé durmiendo entre mis dos hermanas esa noche. Aisha estuvo recostada a mi derecha y Norn escogió mi izquierda. No mucho después, ellas estaban roncando con sus cabezas descansando sobre mis brazos. Aisha era una cosa, pero estaba un poco perplejo de que Norn hubiera aceptado esto. Su pequeño rostro pacífico tampoco me estaba dando pistas. Tal vez era su forma de decirme que ella me había aceptado como alguna clase de padre sustituto. Confío lo suficiente en ti como para dormir acurrucada junto a ti o algo así, tal vez. Yo estaba anclado en el lugar con mis brazos estirados, pero me sentía profundamente feliz en ese momento. Fue casi como si hubiese encontrado una parte faltante de mí. Tal como una ave necesita dos alas, tal vez un hombre necesita a sus dos hermanas en sus brazos. Este pensamiento dio luz a una idea que envió una sacudida a través de mi espada. Maldición, quiero tener un trío con Sylvie y Roxy. No había dudado de que era la voz del diablo, susurrando estas palabras en mi oído. Alguna malvada serpiente, con su lengua oscilando sugestivamente, estaba esforzándose para sacarme del camino. No podía permitirme seguir pensando en eso. En teoría, era algo en lo que yo había estado interesado por muchos años, pero en la práctica ni siquiera tenía una idea de cómo empezar la conversación. Ambas me amaban, pero eso no quería decir que estarían cómodas con una solicitud como esta. Por supuesto, yo podía aceptar un no como respuesta, pero ¿qué tal si el hecho de preguntarles destruía nuestra relación? No creía que eso fuera probable, pero no podía evitar preocuparme. No era como si yo estuviera insatisfecho con nuestro acuerdo actual. Después de todo, estaba pasando noche por medio con dos mujeres muy hermosas. Es más, yo estaba enamorado de ambas. Una ya me había dado una hija. ¿De qué iba a quejarme? De nada, por supuesto. Dicho eso, yo sí quería tratar de hacerlo con ellas dos al mismo tiempo. Parte de ello era debido a que ambas abordaban el asunto de una forma muy diferente. Sylvie estaba un poco más del lado sumisa. Como regla general, ella hacía todo lo que yo le pedía en la cama. Cuando le sugería probar algo nuevo, ella con frecuencia bajaría sus ojos ansiosamente, pero nunca decía no.
aunque eso no quería decir que Sylvie fuera un pez muerto. Una vez que comenzábamos, ella siempre lo disfrutaba. Dentro de unos minutos, ella estaría jadeando por aire y aferrándose a mí desesperadamente. Era evidente lo mucho que quería complacerme, y era adorable. Roxy, por otro lado, era algo así como una perfeccionista. Ella estaba constantemente haciendo uso de las cosas que aprendió de Lina Liz, tratando de incrementar sus habilidades. Cuando le pedía probar algo, ella pensaría un momento la mejor forma de hacerlo. Cuando me ofrecía para hacer algo, ella haría toda clase de sugerencias. Dada la diferencia en nuestros tamaños, teníamos que superar algunos desafíos físicos, pero ella era creativa y se esforzaba lo suficiente como para encontrar formas de lidiar con ello. Y a su propia manera, eso era igual de adorable. Sylvie era del tipo indulgente y Roxy del tipo experimentadora. Ambas eran maravillosas. No prefería ninguna por sobre la otra. Era posible que yo eventualmente comenzara a disfrutar más mi tiempo con una, pero incluso así, no estaba planeando dejar de lado a la otra. Mi intención era tratarlas tan equitativamente como me fuera posible. Cierto, yo las amaba a ambas por igual. Entonces, ¿de verdad estaba tan mal pensar en tener sexo con ambas al mismo tiempo? De seguro la respuesta era no. Cualquier hombre de sangre roja tiene un interés en tales cosas. Simplemente es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, eso no quería decir que fuera a expresar estos pensamientos. En ocasiones, es más sabio mantener en secreto tus deseos más extremos si quieres mantener una relación sana. Esta era exactamente la misma razón por la que no me había permitido decirlo. Al menos, en este momento, tenía la confianza de que eso no iba a cambiar. A la mañana siguiente me dirigí hacia el laboratorio de Cliff. La investigación de Cliff estaba concentrada en el desarrollo de implementos mágicos, específicamente aquellos capaces de contrarrestar maldiciones. Él había insistido en que yo era bienvenido en cualquier momento, pero cada vez que iba me aseguraba de escuchar cuidadosamente de pie en la puerta. Dependiendo de los ruidos que escuchara desde el interior, en ocasiones tenía que darme la vuelta e irme. El día de hoy no parecía estar sucediendo nada problemático ahí dentro, así que golpeé la puerta. «Adelante, la puerta está abierta», dijo una voz desde el interior. Entré al laboratorio para encontrar a Lina Liz sentada a un lado de una ventana alejada. Ella estaba descansando su mejilla en su mano y mirando hacia la calle, con su largo cabello rizado brillando bajo el sol. La mujer era una pintura viva cuando no estaba hablando. Pero yo la conocía demasiado bien como para estar impresionado. Ella probablemente estaba pensando en cosas inimaginablemente pervertidas. «Lina Liz, ¿eres la única aquí?» «Así es». Cliff estaba muy ocupado estos días y no había estado avanzando mucho en su investigación. Nosotros habíamos estado hablando por meses acerca de encontrar el tiempo para mejorar sus prototipos existentes usando las piedras de absorción, pero eso todavía no ocurría. Cliff, una vez más, está afuera preparando la boda. Eso mismo era una de las grandes razones. Cliff y Lina Liz se casarían pronto. Yo sigo ofreciéndole ayudar, siguió ella. Pero él está determinado a hacerlo todo solo. Trata de no molestarte con él. Los hombres pueden ser orgullosos acerca de estas cosas, ¿sabes? Antes de partir hacia el continente Vegarit, Cliff le había prometido a Lina Liz casarse con ella al regresar. Pero cuando regresamos,
Él ni siquiera había comenzado a prepararse. Esto de ninguna forma era su culpa. Le habíamos dicho que probablemente nos iríamos por 2 años, pero terminamos regresando en 6 meses. Habría sido extraño encontrarlo listo. Sin embargo, Cliff era de la clase de hombre que se tomaba muy en serio sus promesas. Con una concentración y testarudez destacables, él había arreglado todo durante el transcurso de los últimos meses. Primero y más importante, él había encontrado un lugar para vivir, comprado los muebles y planeado todo lo que necesitaban para mudarse. En su mayoría, Cliff lo hizo todo solo, a pesar de que yo le había ayudado un poco con la búsqueda de un bien raíz. A diferencia de mí, Cliff no estaba interesado en comprar una casa. Él eventualmente se había decidido por arrendar un departamento en el distrito de los estudiantes. Si alguna vez terminaba siendo demasiado estrecho para ellos, él supuso que simplemente podían mudarse a un lugar más grande. Yo estaba un poco sorprendido por esa actitud, considerando que Cliff era un poco presumido por naturaleza. Pero, por otro lado, él no estaba nadando en dinero en este momento, así que era perfectamente razonable. Él no podía comprar una casa costosa, al menos no sin la ayuda financiera de Lina Liz. Yo sabía que ella tenía mucho dinero. Y con respecto a eso, felicidades, Lina Liz. Ellos ahora estaban en los preparativos finales. La boda estaba programada para el próximo mes. Algo acerca de Lina Liz usando un vestido de un blanco puro se sentía ligeramente extraño. Pero siempre y cuando ambos fueran felices, eso era todo lo que importaba. ¿Te molesta si espero hasta que Cliff regrese? Para nada. Lina Liz había estado realizando su parte de la conversación, pero ella todavía ni siquiera había mirado en mi dirección. Y ahora, todavía mirando a través de la ventana, ella dejó salir un largo y profundo suspiro. Era la clase de suspiro que venía con sus propios subtítulos. Estoy muy preocupada. ¿Acaso nadie me va a preguntar cuál es el problema? ¿Estás teniendo dudas acerca del matrimonio o algo así? Me aventuré. Ah, por supuesto que no. Cliff es tan dulce y devoto que casi siento que no lo merezco. No podría estar más feliz de que nos casemos. Eso era razonable. Yo solo era un espectador en esto, pero lo que podía notar es que Cliff siempre era amoroso y leal con Lina Liz. Tampoco estaba diciendo que él era una persona perfecta. Cliff tenía muchas falencias, pero todavía era un hombre joven. De hecho, ni siquiera había cumplido los 20. Cuando consideraba su potencial de crecimiento, el tipo era un muy buen partido. Entonces, ¿por qué sigue suspirando? ¿No es evidente? Ya veo. Probablemente eso quería decir que era algo relacionado al sexo. Cliff ha estado tan ocupado que solo tiene sexo conmigo 2 veces a la semana. Sí, eso creí. Qué mal. Pero, ¿qué puedes hacer? Él lo está haciendo por ti, Lina Liz. Sí, entiendo todo eso. Créeme. Y una vez que finalmente se muden a su nido de amor, ustedes probablemente no saldrán por toda una semana, ¿cierto? Yo estaba hablando por experiencia. En el momento que regresamos del continente Vegarit, Lina Liz y Cliff se encerraron aquí por días. Era suficiente para hacerte preguntarte si lo único que les importaba era el sexo. No era como si tuviera algún derecho de decirlo, dado mi propio libido saludable. Cielos, no puedo evitar estar celosa de ti, tu Deus. ¿Por qué? Yo a veces no lo hago por un par de días. Sí, pero tú puedes hacerlo con Sylphie y Roxy al mismo tiempo, ¿cierto? Por supuesto, estoy satisfecha con Cliff.
pero estoy segura que ustedes tres se divierten mucho juntos. Espera, ¿qué? No, nosotros no hacemos tríos. ¿Eh? Espera, ¿en serio? Eso es una lástima. Te aseguro que se pasa muy bien. ¿Por qué no lo intentan? Oh, no, oh no, el diablo me está tentando de nuevo. No la escuches, Rudeus. Atrás, Mara. Amén. Voy a prohibirte la entrada a la biblioteca, Lina Liz. No creo que a Silvio Roxy les moleste, ¿sabes? Supongo que Roxy puede ser un poco estricta a veces. Ella podría no reaccionar muy bien si le das la idea muy de pronto. Sí, así se habla. Sylvie tendía a aceptar todo lo que le pedía. Era difícil saber cómo se sentía ella sobre las cosas, y en ocasiones me preguntaba si estaba sacrificando sus propios deseos para complacerme. Pero si le decía que quería probar esto, estaba seguro de que aceptaría. Aunque las cosas eran diferentes con Roxy. A pesar de su personalidad seria, ella tenía un lado sorpresivamente inocente. Por lo que sabía, en el momento que le propusiera un trío, ella tomaría sus maletas y se iría a la casa de sus padres. Pero, ahora que lo mencionas, murmuró Lina Liz, yo podría hablarles de esto. Ya sabes, preparar el terreno para ti. ¡Santo cielo! ¡Por supuesto! ¡Es brillante! Roxy podría no reaccionar muy bien si yo salía con esto de la nada, pero ella estaba aprendiendo activamente nuevas técnicas sexuales de Lina Liz. El Lina Liz fácilmente podía comenzar agregando algunas lecciones sobre tríos en su plan de estudios, y Sylvie también confiaba completamente en su consejo. Esto era perfecto, casi demasiado perfecto. Estaríamos retorciéndonos en la cama en poco tiempo y ni siquiera tendría que sentirme incómoda al respecto. Elina Liz, eres una diosa. ¿Acaso fue una aureola lo que vi sobre su cabeza? Abrumado por la emoción, hice una profunda reverencia hacia mi salvadora. El Inalid respondió con un tono de voz que dejaba clara su diversión. Vaya, vaya, tantos halagos. Pero no estoy segura de querer ayudarte. No es como si yo obtuviera algo de todo esto. ¡Ah! Ella había planteado la idea y ahora se rehusaba a ayudarme. ¡Qué mujer tan horrible! Pero ahora no podía llevarle la contraria. Ella me tenía en la palma de su mano y el Inalís lo sabía. Yo ahora mismo tenía la fuerza de voluntad de un caballo con una zanahoria danzando enfrente de su nariz. Ah, hay algo, cualquier cosa que yo pueda hacer por ti, Elina Liz. Mientras miraba ansiosamente hacia su rostro, Elina Liz sonrió maliciosamente. La mujer era una verdadera villana. Incluso mis sonrisas no se veían tan malvadas. Probablemente. Bueno, creo recordar haber escuchado algo acerca de un raro afrodisíaco del reino de Asura. Cierto, todavía tengo un poco. Nunca llegó la oportunidad de usarlo. ¿Te importaría dármelo como un regalo? Ella tenía que estar hablando de la pequeña botella de poción que yo había recibido de Luke. Para ser honesto, nunca había sentido la necesidad de depender de esa cosa. Yo tenía más resistencia que cualquiera de mis esposas, así que tenía miedo de terminar lastimándolas si lo bebía. La idea de hacerlas tomarlo también se sentía mal. Nunca había pensado en una buena forma de usarlo. ¿Cómo quieres usarlo? Para animar un poco la
noche de bodas. ¿Acaso es necesario? Es una ocasión especial, cariño. Me gustaría que Cliff me diera toda la noche como una bestia salvaje. A veces me sorprendía lo fácil que Lina Liz aceptaba su propia lujuria. Quería decir, no era como si Cliff estuviera constantemente en celo. Quiero decir, no era como si Cliff estuviera constantemente en celo. Esta es una pregunta delicada de Lina Liz. Pero, ¿alguna vez te has preocupado de que Cliff pueda alejarse de ti a causa de tu apetito? Para nada. En primer lugar, nosotros no habríamos terminado juntos si él no pudiera manejarlo. ¿Nunca consideraste tratar de relajarte un poco por su bien? Podría tratar de contenerme, pero eventualmente explotaría. Preferiría ser consistentemente honesta con mis sentimientos. Muy bien, esa era una respuesta muy típica de Lina Liz. Pero ahora que lo pienso, Cliff tampoco parecía estar forzándose para mantener su ritmo. Él se esforzaba al máximo para complacerla, pero yo sentía que conocía sus propios límites. Ambos se amaban intensamente, a sus propias maneras únicas. Esa parecía ser una dinámica divertida para una relación. Los envidiaba un poco. Bueno, entiendo. Tenemos un trato. Lo traeré conmigo la próxima vez que venga. Eres muy amable, cariño. No puedo esperar para ver cómo Cliff es cuando ya no puede controlar su pasión. El Lina Liz comenzó a babear, con sus ojos llenos de lujuria. Estaba comenzando a sentirme preocupado por mi amigo, pero con algo de suerte ellos dos saldrían de esto más unidos que nunca. Un mes después, me encontraba en la única iglesia de Milis de la ciudad de Sharia. Era un lugar solemne y majestuoso, no muy diferente a una catedral cristiana. Filas de bancas simples llenaban la mayor parte del espacio. Al frente, el símbolo de la fe de Milis yacía dentro de una piscina de luz de sol atravesando un gran ventanal. Y enfrente de ese símbolo, un sacerdote estaba dando una letanía, alabando a Dios. San Milis siempre los guiará y cuidará. Un hombre y una mujer estaban de pie frente al sacerdote, usando ropa de un blanco puro. Detrás de ellos, una veintena de invitados observaban en silencio. Si alguna vez alguien busca dividirlos, su escudo sagrado los protegerá. Si alguien busca lastimarlos, su espada sagrada los juzgará. Y si su amor termina siendo una mentira, su feroz lamento atravesará los cielos. Yo era uno de esos invitados. De pie, en la mismísima primera fila, yo estaba vestido al estilo refinado de Azura. Sylphie yacía a mi derecha y Roxy a mi izquierda. Ambas usaban vestidos formales modestos. Nosotros no habíamos tenido ninguna de estas ropas, así que habíamos ido a comprarlas para la ocasión. No estaba seguro de cuándo tendríamos la necesidad de usarlas de nuevo, pero no hacía daño tenerlas. Ariel y Luke estaban de pie al otro lado de Sylphie, usando las que parecían ser unas ropas muy costosas. Detrás de nosotros había otra fila de personas importantes, incluyendo a Axanova, Linia y Pursena. Y detrás de ellos había una fila de invitados comunes, Ginger, Julie y las dos chicas que aparentemente eran las asistentes de Ariel, dentro de varios más. No podía verlas desde donde yo estaba, pero Aisha y Norm también estaban allá atrás. Ambas también estaban usando buenos vestidos, pero yo había optado por rentar esos. Ambas eran chicas en crecimiento, así que sentía prematuro comprar algo. Por supuesto, ellas no habían estado muy felices por eso.
También había algunos invitados que yo no conocía, pero como era de esperarse, Nanaoshi no había venido. En las ceremonias de boda de la iglesia de Milis, las filas de invitados aparentemente eran divididas por rangos. La primera fila estaba reservada para los invitados más importantes, como también para los familiares más cercanos de la novia y el novio. En otras palabras, la presencia de la princesa Ariel en la primera fila era natural, y Sylphie y Elina Liz eran las únicas con lazos familiares en la habitación, lo cual le concedió un lugar. Por otro lado, yo solo estaba aquí adelante porque era el esposo de Sylphie. Eso me hacía sentirme un poco fuera de lugar, aunque Roxy lo estaba pasando peor que yo. Ella estaba aquí como mi segunda esposa, y la iglesia de Milis no era una partidaria de la bigamia. Creo que ella encontraba todo esto un poco incómodo, ya que había estado rígida en su lugar desde el comienzo de la ceremonia. Luke había dicho que no había necesidad de preocuparse tanto, ya que muchos nobles de Asura tomaban múltiples esposas a pesar de las doctrinas de su iglesia. Para que conste, yo tampoco creía que Roxy tuviera que sentirse culpable de algo. Mientras la ceremonia avanzaba, un intercambio llamó mi atención. Cliff Greymore. ¿Juras amar a Elina Liz Dragonroad y solo a ella hasta que la muerte los separe? Juro amarla hasta mi muerte. Aparentemente, la iglesia de Milis también tenía votos matrimoniales. Y la elección de palabras de Cliff me pareció una completamente seria. Conociéndolo, él mantendría su palabra al pie de la letra. Elina Liz sería la única mujer que iba a tocar por el resto de su vida. Admiraba esa clase de fidelidad, a pesar de que aparentemente yo no era capaz de seguirla. Elina Liz Dragonroad, ¿juras amar a Cliff Greymore y solo a él hasta que la muerte los separe? Juro amarlo toda mi vida. Aunque no estaba muy seguro de qué pensar acerca del voto de Elina Liz. Yo sabía que ella trataría de mantener su palabra, pero tenía su maldición de por medio y también estaba el asunto de su tiempo de vida. Cliff probablemente iba a morir antes que ella, y yo sentía que Elina Liz eventualmente iría en busca de alguien nuevo a quien amar. Y de seguro nadie podía culparla por ello. Aún así, era algo extraño verla casándose, considerando que la única razón de haberse matriculado en la universidad fue acostarse con un montón de hombres vigorosos. La vida está llena de sorpresas, ¿no creen? En ese caso, el novio puede colocar el collar de Milis sobre su novia. Cliff aceptó cuidadosamente un gran y pesado collar de manos del sacerdote. Era una utilería estándar en la ceremonia de boda, supuestamente creada a la imagen de un collar que el propio San Milis había usado una vez. Cada iglesia tenía su propia copia. Inclínate un poco, Liz, susurró Cliff. Ah, cierto, lo siento. Elina Liz bajó un poco su cabeza y Cliff se puso de puntillas para colocar el collar alrededor de su cuello. No fue el momento más cómodo. El pobre chico parecía haberse quedado de esa estatura. Y ahora la novia puede darle a su novio el beso de juramento, dijo el sacerdote. Por supuesto. Acercándose lentamente, Elina Liz besó a Cliff en la frente en vez de sus labios. Esta parte de la ceremonia estaba basada en una historia de la vida de San Milis. El día de su partida al campo de batalla, Milis había otorgado este collar a su amada. A cambio, ella lo besó en la frente, deseándole un feliz regreso mientras lo hacía. Más adelante, cuando Milis estuvo en grave peligro, su amada levantó el collar hacia los cielos. Conmovido por su belleza y lo profundo de su amor, Dios entonces intervino para salvar a Milis. La historia decía estar basada en eventos históricos reales,
pero era difícil saber cuánto de ello era literalmente cierto. Dios en el cielo, escucha mi plegaria. Concede a estos dos el regalo del amor y felicidad de eternos. Mientras él pronunciaba estas palabras, el bastón de madera del sacerdote emitió un brillante estallido de luz que iluminó toda la iglesia. Los recién casados fueron bañados por la luz radiante. Con su ropa de un blanco puro, casi parecía que se estaban mezclando. Fue un momento encantador y de ensueño que pareció durar más tiempo del que duró en realidad. Incluso después de que la luz desapareció, Elina Liz y Cliff permanecieron en su lugar, sonriendo de oreja a oreja. Ellos se veían verdaderamente felices, y era evidente que iban a permanecer de esa forma. Yo casi me sentía culpable por pensar, entonces ese bastón es un implemento mágico, ¿cierto? En vez de apreciar el espectáculo. Tal vez me estaba volviendo demasiado pragmático. Con la ceremonia llegando a su fin, los invitados salieron de la iglesia mientras los recién casados los observaban. En general, fue un evento relativamente corto. Su propósito solamente era probar su amor mutuo a Dios, con nosotros sirviendo como testigos. Los miembros de la nobleza probablemente realizarían una recepción de boda, pero desafortunadamente Cliff solo era un estudiante. Aún así, si Buddy Gaddy hubiera estado aquí, tenía la sensación de que él habría demandado en voz alta que hiciéramos una fiesta, y yo estaba de humor para celebrarlo. Después de todo, era una ocasión especial. Eso fue increíble. La novia se veía muy hermosa. Aisha y Norn también estaban muy animadas. Ellas habían estado hablando emocionadamente acerca de la ceremonia desde que salimos de la iglesia. No te darías cuenta de que siempre había tensión entre ellas dos. Pero, ahora que lo pienso, últimamente no las había visto pelear. De hecho, se estaban llevando muy bien. Las bodas de Millie son muy románticas, ¿no? Sí, y quiero usar un vestido como ese. Mientras mis dos hermanas conversaban, yo miraba hacia ellas furtivamente. Podía imaginar a Norn enamorándose de alguien y colocándose su propio vestido de blanco puro algún día. No era el pensamiento más agradable. Tendría que darle un golpe en el rostro al afortunado como regalo de boda. Pero Aisha no estaba muy seguro en su caso. Era difícil imaginarla con ganas de casarse. Tal vez permanecería toda su vida como la sirvienta de la familia. Supongo que las mujeres sí sueñan con esa clase de ceremonia, ¿eh? Dije, dándome la vuelta hacia Sylvie. Bueno, claro, pero no me quejo, respondió ella con una sonrisa. La nuestra fue genial a su propia manera. Me gustó lo íntima que fue. Por supuesto, si ella quisiera su propia ceremonia de boda, podríamos lograr algo similar. Aunque nosotros no éramos miembros de la iglesia de Millis, así que más que nada sería una imitación. Cliff probablemente accedería a oficializarla si me ponía de rodillas y le rogaba. Tampoco dudaría en humillarme por el bien de Sylvie. Un buen hombre pone a su esposa por sobre su dignidad. Alguien había jalado suavemente de mi manga izquierda. Me di la vuelta para descubrir a Roxy mirando hacia mí. Ella se había puesto algo de maquillaje para la ocasión, lo cual solo acentuaba su belleza. El rubor en sus mejillas se veía simplemente natural. Roxy, ¿también quieres tener una ceremonia de boda? Los dos nunca habíamos llegado a celebrar formalmente nuestro matrimonio. El momento tuvo mucho que ver con ello. Después de todo, acabábamos de entregar la noticia de la muerte de Paul. Pero además de eso, los Migurt no tenían la tradición de ceremonias de matrimonio. Roxy me había dicho directamente que no sería necesario. Aún así, no me sorprendería si ella había cambiado de parecer después de hoy. No, eso no será necesario, pero... trata de leer entre líneas, ¿quieres? Y así, Roxy cerró sus ojos y frunció el ceño. No estaba completamente seguro de que había propiciado esto, pero no iba a dejar pasar una invitación encantadora. Tomando a Roxy por los hombros, la acerqué y la besé en la frente. ¿Qué? Siento eso.
Tu frente está particularmente adorable el día de hoy. ¿Lo está? Roxy se vio un poco confundida al principio, probablemente por el lugar donde la había besado, pero una vez que le hizo un cumplido, una sonrisa de oreja a oreja apareció en su rostro. La mujer era verdaderamente fácil de manipular, pero esa solo era otra parte de lo que la hacía encantadora. Bien, creo que ya lo he decidido. Esta noche será de Roxy. Ah, Rudy, dame uno a mí también. Aferrándose a mi brazo derecho, Sylvie acercó su cabeza hacia mí de forma expectante. Naturalmente yo no iba a decepcionarla. ¿Por qué dudaría en darle un beso en la frente a una mujer hermosa? A pesar del hecho de que ella había propiciado el beso, Sylvie presionó una mano contra su frente y sonrió felizmente. ¿Acaso tiene que ser así de linda todo el tiempo? Ah, ahora quiero acostarme con ella esta noche, pero también con Roxy. ¿Qué tal ambas al mismo tiempo? No estaba seguro de si el Inalis había terminado de prepararme el terreno, pero había pasado un tiempo desde que se lo pedí. Y ya le había entregado el afrodisíaco hace tiempo. Tal vez era seguro intentarlo. Rudeus, ¿podrías por favor tratar de contenerte? Dijo Norn, interrumpiendo mis miradas lascivas. Estamos en público. La mirada en su rostro claramente evidenciaba la parte implícita de su mensaje. Acabo de ver una hermosa boda, pero tu perversión está matando el ambiente. Yo entendía cómo se sentía. No es muy divertido ver a tu hermano seduciendo a una mujer, sin mencionar dos de ellas al mismo tiempo. ¿No? ¿Alguien está celosa? ¿Qué ya basta. Como una disculpa, le di a Norn un gran abrazo y también un beso en su frente. Sonrojándose, ella se alejó de mí y comenzó a sobar furiosamente el lugar donde mis labios la habían tocado. ¡Ah! ¡Qué escena tan espléndida! Aisha observó esto con una mirada de envidia extrema en su rostro. Era evidente que ella quería ser incluida, pero temía que yo pudiera rechazarla. Por supuesto, no era como si ella tuviera alguna razón para preocuparse. ¡Aisha! Con mi mejor intento de una cálida y amorosa sonrisa, me di la vuelta hacia ella y abrí completamente mis brazos. ¡Rudeus! Aisha saltó hacia mí, con su rostro brillando de la alegría. Después de recibir su beso en la frente, ella se acurrucó contra mí como una gatita feliz. ¡Muajaja! Vamos, sufre dentro de mi abrazo. Aún así, no podía decir que aprobaba la forma en que sus piernas se estaban enrollando alrededor de las mías en público. Ella estaba usando un vestido y todo eso, así que probablemente estaba mostrando su ropa interior. Aisha, deja de hacer eso con tus piernas. Estás usando un vestido, ¿recuerdas? Estoy asumiendo que no quieres llamar la atención de todos en la calle. Bien, entiendo. Soltándome de un salto y con una sonrisa de satisfacción, Aisha regresó a caminar por la calle. ¿Qué iba a hacer con ella? Es cierto, ella solo tenía 11 años, lo cual la convertía en una niña. Pero tristemente hay algunos caballeros allá afuera que ven a cualquiera sobre la edad de 10 como algo legal. Necesitaba tener cuidado. Mientras comenzaba a seguir a mi hermana, un pensamiento al azar apareció dentro de mi cabeza. En una carta que él escribió hace tiempo, Paul había sugerido realizar una celebración una vez que nuestra familia estuviera reunida. Había estado planeando hacer algo así, pero de alguna forma 6 meses habían pasado sin darme cuenta. Tampoco habíamos hecho una fiesta para celebrar los cumpleaños número 5 y 10 de Aisha y Norn. Me sentía culpable por eso, especialmente dado que yo había sido tratado como un rey a su edad. Siempre es genial que alguien haga una fiesta para ti, ¿cierto? Sí, ya está decidido. Haremos una fiesta. Leyenda número 7 de la universidad. El jefe es un gran partido. Suscríbete al canal de YouTube en el caso que no estés suscrito. Deja un me gusta, un comentario. Considera apoyarme. Puedes hacerlo por medio de PayPal. El link en la descripción de todos mis videos.
También te puedes suscribir a mi canal de Twitch o volverte miembro en mi canal de YouTube. Apreciaría un montón, de verdad. ¡Ah! Una monedita. Una monedita para este humilde narrador. Oye, ¿por qué todo está como tan sexoso en estos últimos dos capítulos? Porque- No, no, claro, nos están preparando el terreno para un trío. Mira que lo dije antes, ¿no? Lo dije antes de que sería genial un trío, ¿no? Pero va a ocurrir, seguro. Nos están preparando el terreno. Ocurrirá. Ocurrirá y todos seremos felices. Y todos seremos felices, aunque seguramente se definirá como una transición a negro, ¿sabes? Una transición y ya luego hay que dejarle a los artistas de los doujinsis que nos... Ay, bueno. Cliff, buah, Cliff va a quedar como momia, va a ser increíble, ¿eh? Claro, Aisha cada día más norteña. Sí, 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 es increíble, ¿eh? Pero Cliff, Cliff va a quedar. Buah. Seco no. Lo siguiente. Lo van a usar de fábrica de semen. En fin, espero que hayan disfrutado de esto, gente de YouTube. Nos vemos en la próxima con más Mushoku Tensei. Fue por el chiquitito de Cliff.